La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Iván ONG Cortiñas, economista. Si menciono todos los cargos que ha tenido en el Estado, se me va medio programa. Pero su última posición fue Contralor de la República y fue superintendente de banco. Es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Fuerza del Pueblo. Iván, es un placer tenerte en mi último programa de este año, porque yo salgo de vacaciones. Pero qué bien, ¿no? Y bien merecida, y gracias Ramón y gracias a Jacqueline muy buenos darme días. Esta oportunidad de formar parte casi de la despedida del 2021, ¿no? Un año con altas y bajas. Me dejas sola. No, que va, hay un equipo. Con el equipo, claro que sí. Que es muy bueno. Sí, que es muy bueno. Iván, bueno, tenemos primicias en el área de la macroeconomía. Le parece que va a cerrar con 11, con 12%, ¿no? Pero el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero con una inflación que parece que va a ser la más alta desde el año 2007, que fue el año del choque de los precios y de aquel momento que el petróleo llegó a $150 el barril. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo no? Justo esta inflación a la que te refieres fue de 8.88% en el 2007. Desde entonces, hace 14 años, que el país no registra una inflación tan alta como esta del año 2021, que va a cerrar sin riesgo a la equivocación en alrededor de un 8%. Y por lo tanto no será... O 9%. Si crece como creció en noviembre, que fue de 1.05, probablemente se acerca al 9%. Pero bueno, siendo conservador, siendo moderado, ¿no? Estaría rondando el 8%. Y esa inflación, esa tasa de inflación, 8.5, la que fuere, ya será la más alta desde hace 14 años, pero además también es la segunda consecutiva más alta desde que hay meta de inflación, que en el año 2012, que fue el esquema, ¿no?, que adoptó el Banco Central para tenerlo como su principal ancla, ¿no?, para sortear todo lo que tiene que ver con su política monetaria. Y resulta, Ramón, que justo esta tasa de inflación del año 2021... ¿Tú eras superintendente cuando eso se discutió? Así es. Justo esta tasa de inflación alta que tiene la República Dominicana en este año 2021 es el elemento, la variable que empaña los resultados económicos del año 2021. Es cierto que la economía dominicana está creciendo en alrededor de un 11%, ¿no? Incluso del PIB constante o del PIB real, ¿no?, porque el nominal es más alto todavía. Pero ese crecimiento que ha sobrecalentado la economía dominicana de un 11%, queda empañado con esta alta tasa de inflación. Y eso es lamentable que acontezca, porque resulta que el índice de precio del productor, que es el índice de precio que antecede al índice de precio al consumidor de las principales economías del mundo, como por ejemplo la de Estados Unidos, se ha situado casi en 10%, la más alta de su historia, ahora en noviembre, 9.9%. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y así ha acontecido también en las principales economías del mundo. Aquí en la República Dominicana, apenas la Oficina Nacional de Estadística hace un semi-índice del productor, porque solamente abarca el sector manufacturero y el sector servicios. Todavía falta por avanzar, y cuando el país disponga de un índice de precio al productor, en forma anticipada, los hacedores de políticas, los agentes económicos y el público podría perfectamente anticipar cuál sería con mucha certidumbre, cuál sería la tasa de inflación, digamos, para los próximos meses, ¿no? De manera que el año estaría cerrando, empañando el crecimiento económico con una alta inflación y con mucha probabilidad de que en los primeros meses del año 2022 esta tasa de inflación se mantenga, ¿no?, ahora, para el año que viene. Licenciado, bueno, usted dice que hay inflación, y por lo que leemos en la prensa internacional, este es un tema que no es exclusivo solamente de la República Dominicana. Estamos viviendo todavía una pandemia, estamos viendo el tema de los commodities, de los fletes, de cómo han aumentado los precios de los combustibles, es decir, que parecería que es un asunto que no es solamente local, sino internacional, determinado por esas razones. Entonces, ¿por qué eso sería como que empaña el crecimiento? Si es una variable que, tomando en cuenta los factores
mencionado no es controlable por la República Dominicana. Fíjese, porque yo digo que empaña, ¿no?, el dato positivo del crecimiento económico de un 11%, la inflación. Porque mal de mucho, consuelo de tontos. Cobijarse en el argumento de que en la mayoría de los países del mundo la inflación es alta, como consuelo, bueno, pudiera medio justificar la situación, pero resulta y viene a ser que es que la inflación dominicana no es solo importada, no es solo que se ha traído desde el exterior. Hay razones locales que explican el crecimiento de los precios en la economía dominicana. Y te voy a dar un dato bien concreto. El programa monetario estableció un crecimiento de la oferta monetaria, vale decir, de la base monetaria restringida, de 8.8% para el año 2021. Que la gente Exacto. La liquidez, vamos a llamarle así, de la economía para que se pueda entender en forma es decir, la un poquito cantidad más de coloquial. dinero Sí, que sí, circula. pero más amplia, más que la que el público en general tiene en sus bolsillos, ¿no?, sino también los agentes económicos, las entidades financieras y demás. Y ese 8.8% de dinero que debería estar en la oferta monetaria conforme al programa monetario se duplicó en 16.7%. a noviembre del 2021. ¿Y qué quiere decir ¿Es eso? malo o bueno? Bueno, es malo en el sentido de que tuvieron que sacrificar, ¿no?, el ancla de la meta del programa monetario en cuanto a la base monetaria, y de ahí lo malo, porque está contraviniendo lo que ellos mismos establecieron como política pública para el ámbito monetario. Y es bueno porque las autoridades monetarias tuvieron que hacer eso, porque el gobierno dejó de gastar lo que tenía que gastar, pudiéndolo haberlo gastado. Y entonces, ante el vacío que creaba la inversión pública, el gasto público, el ámbito monetario tuvo que mantener esa expansión monetaria. Entonces, la política fiscal y monetaria no iban al mismo... Definitivamente que no. No iban en armonía. No, porque es que hay objetivos contrapuestos. Mientras el gobierno se enfocaba, y se enfoca todavía en reducir en forma artificial el déficit fiscal, y ayer lo anuncian como que continúan reduciéndolo, digo que es en forma artificial porque naturalmente ellos se establecieron un déficit fiscal de alrededor de un 3% del PIB para el año 2021, conforme al presupuesto vigente. Pero ¿qué resulta? Al dejar de gastar lo que deben gastar y lo que pueden gastar, porque los ingresos se lo pueden justificar y respaldar, entonces gastan menos y el déficit es menor. Pero ese sacrificio del déficit, ¿no?, mejor dicho, ese sacrificio fiscal ha hecho y ha empujado a las autoridades monetarias a mantener ese exceso de oferta monetaria en el país. Por eso es que son objetivos contrapuestos, porque el ámbito fiscal, luchando por reducir el déficit fiscal en una coyuntura que nadie se lo estaba pidiendo, y además porque perfectamente pudieron haber gastado lo que tenían que gastar y cumplir con el déficit fiscal y así no empujar y no sacrificar al ámbito monetario, haciendo, ¿no?, que vulnere lo que ellos establecieron en la meta del programa monetario, que tiene que ver con la base monetaria restringida, que explica en forma local, en forma interna, de manera importante el crecimiento, la expansión de los precios, que reitero, está empañando y va a terminar empañando el buen dato del crecimiento económico dominicano del año 2021. Pero además, el dato de la inflación subyacente te lo indica. La inflación subyacente fue 6 y pico, el 80% de la inflación subyacente, que es la inflación monetaria. Es la que está asociada al ámbito monetario. Por eso es que yo digo que mi argumento encuentra respaldo en cuanto a decir que la inflación dominicana no es solamente importada, sino también que hay un componente local. Tampoco puedo decir, y no lo he dicho, que la inflación dominicana está originada solamente por factores locales, sino que hay una combinación de factores locales y factores internacionales, como es el caso de los precios internacionales, que inciden definitivamente. Y eso, Ramón y Jacqueline, que un colchón que ha servido, o una variable que ha servido de colchón para que los precios no sean más altos de lo que lo tenemos, son los subsidios que el gobierno estuvo y ha estado entregándole a diferentes sectores de la economía nacional. Y por otro lado, al hecho de que el peso dominicano se apreció durante el año 2021, cuando en el presupuesto, en el programa monetario, se tenía una depreciación de la moneda que casi llega al 9%, y sin embargo se está apreciando en una acción contraria
pero positiva desde un punto de vista, ¿no? Especialmente desde el punto de vista del sector importador, se está apreciando por alrededor de... Ya comenzó a subir. Sí, en el último mes subió. se ha depreciado en 0.68%, según mi cálculo que hice anoche. Pero en todo lo que es el año, la moneda dominicana se ha apreciado. Esa apreciación de la moneda dominicana ha favorecido a dos variables importantes: a la inflación, porque le ha restado intensidad, y al Producto Interno Bruto en dólares. Sí. Porque resulta, si usted le descuenta la apreciación del peso dominicano y lo calcula en base a la depreciación que se tenía estimada para el año 2021, el PIB dominicano hubiese disminuido en dólares, ¿no?, respecto a lo que se ha expandido en alrededor de 91.000 millones de dólares, alrededor de 2.400 millones de dólares menos, si la moneda no se hubiese apreciado como se ha apreciado. Sí, porque el tipo de cambio es el denominador. Por supuesto. Y entonces, al tener un denominador más alto, en el caso del PIB en dólares, la presión de la deuda baja, ¿no? Y por eso hay un falso positivo en las declaraciones del ministro de la Presidencia, que dice que han disminuido la deuda pública dominicana en algo más del 4% del PIB. Eso es un sofisma, eso es un falso positivo, porque la verdad es meridiana que la deuda pública del sector no financiero ha crecido en alrededor de 3.018 millones de dólares. ¿En qué tiempo? En el año 2021. Es decir, no es cierto que la deuda pública ha disminuido en el año 2021. Lo que sí es cierto es que la deuda pública del sector no financiero se ha elevado en más de 3.000 millones de dólares. Y lo único cierto como falso positivo es que el indicador de la deuda sí ha mejorado. ¿Y por qué yo he escuchado opositores que dicen que ha aumentado en 13.000 millones desde que este gobierno subió? La deuda. Porque primero va a depender del día que usted la tome. No es lo mismo nuevos préstamos. Cierto. El aumento del stock de deuda. Sí, eso lo dicen la gente del PLD. Sí, que ha aumentado en 13.000 millones de agosto del 20. Lo que pasa es que no es lo mismo comparar el stock de la deuda que comparar el flujo de la deuda. Son dos variables distintas que la gente tiende a confundirla. Bueno, en español es que usted compara dos resultados en cuanto estamos hablando del stock de la deuda. Usted compara los 47.000 millones de dólares que tenemos actualmente contra 39.000 millones que teníamos, digamos, en diciembre del 2019, y obviamente te va a dar un incremento del stock de la deuda. Ahora, cuando usted calcula el flujo, usted tiene que tomar en cuenta los dólares que le ingresan menos los dólares que usted paga por el servicio de la deuda. Entonces, dependiendo del método que usted utilice para calcularlo, va a llegar a la conclusión de en cuánto aumentó la deuda. En el caso del año 2021, yo aquí afirmo y sostengo que ha crecido en más de 3.018 que fueron básicamente los bonos que colocaron en enero, febrero. Y que hasta cierto punto fueron innecesarios. Sí. Porque una parte de esos dólares, de esos bonos, fueron a parar a las reservas internacionales. Y hoy día, una parte, no digo todo, alrededor de unos 1.000 millones tal vez de dólares fueron a parar a las reservas internacionales, y eso de alguna manera languidecen ahí, como han languidecido parte de los ingresos que recibe el gobierno. Para cerrar este segmento, Ivanhoe, tú escribiste un artículo sobre eso, es decir, ¿cuánto el gasto de capital, cuánto ha sido menos en relación a lo que podía el gobierno ejecutar? En las estadísticas al 15 de diciembre, más actualizada todavía de la que cuando utilicé en el artículo al que haces referencia, alrededor de 47.000 millones de dólares, de 47.000 millones de pesos, para ser preciso, y corrijo, 47.000 millones de pesos menos en gasto de capital. Y en gasto social, alrededor de 50.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 100.000 millones de pesos menos al 15 de diciembre de lo que el gobierno podía gastar y no gastó. Pero eso no es un ahorro. No es un ahorro. Porque es un ahorro, ¿usted sabe cuándo? Cuando usted gasta lo que tenía que gastar
y hace la economía en función de la mejoría de la calidad del gasto, ¿no? Que si usted algo... O del mayor ingreso. Pero bueno, ahí... Pero ¿y si no lo gasta, no un ahorro? No lo gasta cuando debe gastarlo. Porque si a usted le dice, cómprese un antibiótico y tómese 3 pastillas, bueno, lo correcto es que usted compre 3 pastillas. Pero si usted compra 2, se está ahorrando el dinero de una. Pero el efecto es igual en el tratamiento de su infección. Claro. Obviamente que no. Entonces el gobierno dijo que iba a gastar 100 pesos en el año 2021 y gasta 87, como es lo que va a gastar, entonces quiere decir que está gastando menos de lo que debe gastar. Y no se justifica ante un país que tiene una cantidad inmensa de necesidades insatisfechas, ¿no? Y que la población espera que sean atendidas, especialmente los sectores más vulnerables, los pobres. Porque ¿cómo es posible, Jacqueline Ramón, que un país con deficiencias estructurales, añadidas con las deficiencias y carencias coyunturales a causa del COVID-19, se deje de gastar en gasto social casi 50.000 millones de pesos en el año 2021, pudiéndolo haberlo gastado? Eso llora ante la presencia de Dios. Eso no es ahorro. Un amigo televidente. Eso es dejar de gastar. Un amigo televidente, que Jacqueline sabe quién es. No, esa era mi pregunta ahora. Dice que todos los bancos centrales del mundo hicieron medidas contracíclicas. Y él dice que es 1000 veces preferible una inflación de 4 puntos por encima a cambio de obtener el más alto crecimiento y la recuperación económica y generación. Lo que puedo decirle es que eso no es sostenible. Porque una alta inflación como esta... pero es que vamos a apostar que no se mantenga por el tiempo. Bueno, es que si se sigue apostando a un crecimiento sobrecalentado de la economía, como ha sido el caso del año 2021, que la economía se sobrecalentó en alrededor de un 6 puntos porcentuales, eso quiere decir que no es sostenible. Cuando una economía se sobrecalienta, el principal efecto, o los dos principales efectos son, en primer lugar, un mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es lo que ha acontecido ahora en este año 2021, que al mes de septiembre, porque no hay cifra más actualizada, el déficit supera los 1.700 millones de dólares. Y en términos de, que es la segunda variable, en términos de la inflación, estamos frente a la inflación más alta en los últimos 14 años. ¿Y acaso eso no es un asunto de seriedad? Pues definitivamente que sí. Pero el Banco Central ha informado que el año que viene sí va a caer dentro del rango meta. Yo estoy escuchando esa narrativa desde marzo del 2021, diciendo que la inflación iba a ser transitoria, que iba, y voy casi a citar, si la memoria y las neuronas no me fallan, casi a citar, y va a tender hacia el rango meta. ¿Y qué ha pasado? A noviembre del 2021, que sobrepasó el rango meta. Pero no solamente la inflación general, que a noviembre es 7.71, sino la inflación subyacente, que ronda 6.86, si la memoria tampoco me falla. Entonces estamos frente a un verdadero fenómeno de crecimiento de los precios con un agravante, que quienes se perjudican son los pobres, especialmente los pobres. Vamos a una breve pausa, Ivanhoe. Esta conversación está muy interesante. Nos quedan algunos temas con el economista y miembro de la Dirección Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, Ivanhoe N.G. Cortiñas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ex Contralor General de la República y ex Superintendente de Bancos. Y estamos analizando pues la realidad económica de la República Dominicana, viendo qué ha pasado en este 2021, pero ahora con todo lo que ha pasado en el 2021, que pudiera ser la base para comenzar el 2022, conforme a la actuación del gobierno, ¿qué podemos esperar para el 2022? Que la economía se va a ralentizar. Quiero decir esto, que va a perder intensidad en el crecimiento. La economía del año 2021 se va a acercar al crecimiento potencial. Quiere decir... La del 22. La del 22. Quiere decir que alrededor del 5%. Y qué bueno que sea así. Porque entonces ya tendríamos una economía que no estaría sobrecalentada. Y probablemente... entonces, al menos por ese lado, se le quitaría presión a los precios. Entonces, pudiéramos decir que la actuación de este 2021 para lograr eso en el 2022 ha sido estratégico. No necesariamente. Yo creo que aquí apostaron en el 2022, en primer lugar, a reducir el coeficiente de la presión de la deuda. El 2021. Perdón, el 2021. A reducir el coeficiente de la presión de la deuda. ¿Con qué propósito? Con el propósito que las firmas calificadoras de riesgos elevaran la nota positiva,
como tal y como lo hicieron la Standard & Poor's y la Sí, FIT, sin hacer reforma fiscal. sin hacer reforma fiscal, que se pudo demostrar. Entonces funcionó. Funcionó desde esa perspectiva, ¿no? Y lo ayudó, pero sacrificaron aspectos fundamentales y neurálgicos de un banco central, como son los precios. Y se la hubiera inflación. hecho de otra forma, con los mismos resultados. Sí, yo hubiera Sin apostado- inflación y con los resultados económicos que tenemos. Sí, yo hubiera apostado a que el ámbito fiscal juegue su rol, es decir, que gaste lo que tenía que gastar, pudiéndolo haberlo gastado, que la oferta monetaria no fuera expansiva como se mantuvo durante el año 2021, así se hubiese logrado probablemente el mismo nivel de crecimiento de la economía, pero sin inflación. Ahí Por va, eso joven. que digo que el año 2021 está cerrando con un buen dato, la economía creciendo, pero empañado con el aumento de los precios. Además, joven, es obvio que la política monetaria va a ser contraccionista el próximo año. Van a seguir subiendo las tasas de interés porque la Reserva Federal anunció que va a subir 3 veces las tasas de interés. Entonces, el gobierno está obligado a ejecutar su presupuesto y gastarlo. Y gastar. Mira, Porque el estímulo vendrá del gasto gubernamental. yo no sé si va a estar obligado o no, porque no, si me fundamento, si me baso en su accionar del año 2021, ellos estaban obligados a gastar lo que tenían que gastar y no lo gastaron. ¿Y quién lo obligó a no gastarlo? Nadie. Un aspecto de vanidad, disminuir el déficit fiscal en forma artificial. Pero eso es vanidoso. Eso no es parte de una política pública coherente, exponiendo el ámbito monetario a sacrificios innecesarios, como fue el caso, que han sacrificado la variable más importante de un banco central, que son los precios. Si al Banco Central le hacen un examen, se quema ahora mismo por el tema de los precios. Pero ha Bueno, sido reconocido hasta internacionalmente. sí, la gestión es buena. El gobernador es probablemente el mejor gobernador que haya tenido el Banco Central. Pero estoy diciendo que no a la persona, a los bancos centrales se le evalúa en función del comportamiento de la tasa de inflación. No, eso es lo que dice la Constitución de la República, Además, que esa es la función del Banco Central. Además, la principal, hay otras, pero la principal es esa. Y si en la principal usted se quema, en donde la inflación es el doble de lo que usted dijo que iba a ser, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasó? Se quemó. O podemos llamarle de otra manera a eso. Bueno, entonces, para el 2022 la economía volverá a su realidad, siempre y cuando, obviamente, que la política fiscal cambie su dinámica. Bueno, para llevarle un mensaje tranquilizante en este cierre del 2021 y esperanzador, si se quiere, Sí. bueno, apostemos a que el gobierno gaste lo que tenga que gastar en el año 2022, porque en el 2021 no lo hizo. Vamos a darle ese beneficio. No, además está el factor de la pandemia. Uno no sabe lo que va a ocurrir con la pandemia el próximo Definitivamente, la Ok. Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que está sumamente preocupada. Completamente. año. Hay Menos países, aquí. hay países que están cerrando otra vez y que están limitando los vuelos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el impacto si la Reserva Federal aumenta 3 veces los tipos de interés? En primer lugar, algunos precios importantes como del oro se van a colapsar. Y estamos hablando de un rubro importante para la economía nacional, porque ya no sería un commodity refugio. Va a ser más atractivo comprar bonos Que lo por del supuesto. Tesoro. Entonces, empezando por ahí ya tiene un impacto negativo. En segundo, porque también empuja hacia otros países a aumentar sus tasas, ¿no? Y también aumentarían las tasas de interés de todos los productos financieros en los mercados de capitales. Por lo Es decir, tanto, los bonos que nosotros bonos compramos van a tendríamos, tener más tasas de interés. Y empezaría de nuevo a golpear el perfil de la deuda externa dominicana, que ha mejorado durante el año 2021 porque se han hecho algunas reestructuraciones Aquello de que importantes. cuando da gripe en los Estados Unidos le da pulmonía a América Latina. Y ahora podría ser Recuerda, pulmonía con COVID. recuerda cuando Paul Volcker subió la tasa a 14%. Eso fue lo que provocó la década perdida y la crisis de deuda en América Latina. Sí, hay precedentes como el que usted señala y que, bueno, yo creo que hay razones como para que todos los que hacen políticas públicas, tanto en el ámbito fiscal como monetario, tomen en cuenta esos precedentes, ¿no? Porque siempre y cuando se aprenda. Ahí va, Joe.
muchísimas gracias. A mí no me gusta tratar temas políticos contigo, sino solamente de economía, porque hay muchísima gente hablando de política. Caramba, y uno quisiera decir algo, por ejemplo... Pero yo quisiera- diga Bueno, del padrón o lo que usted quiera. Sí, yo hice del padrón del PLD, perdón, de la Fuerza del Pueblo. El PLD a veces uno le... Todavía la es memoria, es normal. porque duré 40 años ahí. Es ¿no? normal, Pero no se ya preocupe. dejé al viejo partido y estoy en la Fuerza del Pueblo. Y a partir de los datos del nuevo padrón de la Fuerza del Pueblo, hecho en una coyuntura muy excepcional, muy particular. En primer lugar, porque el país vive un reflujo político. Y en segundo lugar, es un partido que acaba de nacer. Cierto. Y en apenas un año, más o menos, tenemos un padrón, el único padrón real que tiene el espectro político. Ese es nacional. orgánico, no es inorgánico. Es orgánico. Porque aquí los partidos decían, tengo 2 millones. No son y robusto. no son los pesos inorgánicos de Jorge Blanco. Este es un padrón orgánico, como decía Ramón, orgánico, de 650,000. Esos 650,000 me ha permitido hacer una aritmética de esos números. Y hoy día yo puedo decir, en base a esa aritmética, no en base a encuesta, que la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición y el segundo partido del sistema partido dominicano en importancia en cuanto a números. Hoy día la Fuerza del Pueblo perfectamente puede decir que ronda el 26% de su preferencia de voto duro. Y el liderazgo de Leonel Fernández debe sobrepasar el 30%. Yo he entendido que hay encuestas. ¿Eh? Hay encuestas. Yo no tengo encuestas recientes a mano. Estos números que estoy ofreciendo en base a un análisis aritmético o matemático del padrón electoral que acabamos nosotros de depositar por ante la Junta Central Electoral de los pocos partidos que ha cumplido con la ley. Sí. Ay, joven, muchísimas gracias. Feliz Navidad, próspero año nuevo y nos vemos el próximo año. Gracias a ustedes. Muchas Muy gracias, amable. muchas felicidades. Gracias, igual. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.